Bueno, compañeros, muy buenas tardes y a todos los que están viendo a través de Facebook. Les agradecemos por su espera. Y bueno, en primera instancia, agradecer al licenciado por el tiempo y por la exposición que nos va a brindar sobre la auditoría integral. Recordando, ¿no?, que estamos en estas épocas de cuarentena y estamos tratando de por lo menos coadyuvar un poco y transmitir información y conocimiento para todos ustedes. Esperemos que la conferencia sea de su agrado y un saludo especial a todos ustedes. Y licenciado, muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Buenas tardes, Ever, muchas gracias por la invitación. Igualmente a las personas que te están colaborando, a Cecilia, bueno, y un abrazo a todos, ¿no? Y muchas gracias por estar acá, a todos un saludo en este 1 de mayo, a todos los colegas, porque ya somos colegas, si bien muchos de ustedes están en la universidad, pero bueno, yo los considero que somos colegas. Entonces, para mí es un gusto estar acá y presentar este tema que he preparado con mucho gusto para que podamos, ¿no? Enriquecer un poco en cuanto hacia nuevos enfoques que se pretende dar a la auditoría. En ese sentido, bueno, pues dentro de los conocimientos que he podido desarrollar en estos muchos años de trabajo, tanto en auditoría interna como en auditoría externa, he podido plasmar la siguiente presentación. Sin más preámbulo, voy a empezar con el desarrollo de la materia del tema a exponer que es auditoría integral. Vamos a desarrollar los siguientes puntos el día de hoy. Tenemos introducción, 2 antecedentes, 3 conceptos de auditoría integral, 4 objetivos, 5 alcance, 6 criterios, 7 principios generales, 8 normativa, 9 elementos del aseguramiento, 10 fases de la auditoría integral y 11 conclusiones y recomendaciones. Bueno, la parte introductoria trata sobre todo de la profesión. La profesión que en este momento, pues obviamente, dadas las condiciones y situación actual en la que estamos atravesando, como todos, va a tener que cambiar su enfoque, su forma de trabajo, ya que debe acomodarse a las circunstancias. Como sabemos, estamos en esta etapa de la pandemia y lo que le está llevando a todos en realmente su totalidad a replantearse la forma de trabajo, ¿no? Y la forma de servicios, la forma de poder llegar a la gente, al cliente, al usuario, a las partes relacionadas, como sabemos, en este mundo que es globalizado, que ya realmente es increíble la información que existe hoy en día, que uno puede entrar a las páginas de distintos países del mundo y realmente actualizar sus conocimientos, es leer. Lo que falta ahora es el tiempo, ¿no? El tiempo para procesar tanta información. Es en ese sentido que nuestra profesión también va a tener que adecuarse a estos cambios que van a, seguramente, van a seguir por mucho tiempo, si no definitivamente. Así es que, sobre todo, en cuanto hace al uso de la tecnología, a la inversión en las eh, firmas de auditoría para poderse acomodar a las circunstancias que vivimos. Así que eh, integral con el uso de la tecnología y la auditoría remota o a distancia. En cuanto hace a la auditoría integral, ¿qué es lo que pretende? Pretende eh, hacer un trabajo. Tenemos varios tipos de recursos financieros, tecnológicos, materiales, tenemos y obviamente un modelo de negocios que es el que circunscribe el desempeño de la empresa.
Hola, hola. Hola, licenciado, se cortó un momento. ¿Sí podría Sí, no, no compartirnos se preocupe. pantalla, por favor? Ujú. Claro que sí, claro que sí. Ahora sí, Perfecto, Lice, muchas gracias. ya. Vamos entonces, decíamos que en cuanto hace al trabajo que debemos hacer como auditores, está evidentemente la norma, el procedimiento, que tiene que ver con calidad, calidad de excelencia de servicio al cliente, y esto obviamente tiene que ver con los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos. Ahora se habla mucho del talento humano, ¿no? Del capital intelectual en las empresas. Es por esto que nosotros como auditores, en este caso integrales, vamos a hacer una evaluación de todo esto y vamos a aplicar obviamente una metodología de trabajo, normas que tenemos en la profesión. Somos la profesión más normada en el mundo y en ese sentido vamos a utilizar esas normas para efectuar ese trabajo. Sobre todo vamos a efectuar una evaluación además de la parte financiera, la parte del control interno y la parte del cumplimiento. Vamos a hacer énfasis en la eficacia, en la economía y en la eficiencia de las operaciones de una empresa. Ese sobre todo es un punto fundamental en las empresas que requiere que nosotros, con la experiencia que tenemos como auditores, podamos recomendar a la empresa sobre todo en propuestas de mejoras, ¿no? Que las empresas sobre todo lo valoran y como están en el día a día, muchas no van a poder hacer este tipo de trabajo, no tienen el tiempo suficiente como para poder hacer esta revisión, aunque obviamente es una obligación de ellos también hacer una autoevaluación de sus procesos, de su gestión. Sin embargo, nosotros como auditores estamos preparados o debemos prepararnos para hacer este tipo de evaluación. Algunos de los antecedentes de auditoría integral pues están muchos años atrás, ¿no? Este enfoque, esta escuela de lo que es la auditoría integral viene de los americanos de 1990, del 99 más o menos, donde ya se empieza a hablar de lo que es la auditoría integral. Sin embargo, sobre todo para este lado del mundo, algunos autores han empezado, ¿no?, a escribir sobre auditoría integral. Es así que Bravo, por ejemplo, en el 2003 indica, ¿no?, que esta auditoría integral sobre todo puede ser dirigida a entidades públicas o empresas privadas, y ya menciona acá del uso de los recursos de forma eficaz, económica, eficiente y el logro de los objetivos. Sobre todo es eso, ¿no es cierto?, que marca una auditoría. Vamos a ver desde una misión, visión, los objetivos son fundamentales porque ahí defines las metas y las actividades. En función a eso y en lo que te corresponde, sea producción o sea prestación de servicios. En función a eso deberás posteriormente hacer una evaluación si has cumplido o no has cumplido esos objetivos y esas metas, si la información que procesas es confiable o no es confiable, porque no solamente, sino también información no financiera. Otros antecedentes tenemos acá que la Fundación Canadiense menciona que es una evaluación obviamente independiente, objetiva, imparcial, en función a qué, a las declaraciones. ¿Se acuerdan de las famosas afirmaciones de la gerencia que hacen, que tiene que ser la empresa de derechos, obligaciones, existencia, evaluación, integridad, exactitud, revelación, corte, etcétera? Esas afirmaciones son las que nosotros tenemos que validar, tendríamos que revisar. Esto lo dice ya la Fundación Canadiense. Ellos tienen mucha experiencia en la realización de auditorías integrales, operativas, sobre todo a proyectos, al impacto, en este caso, de un proyecto, de un programa, a la construcción de una carretera. En este caso puede ser también construcción de proyectos de riego, de generación eléctrica y muchos otros. ¿Cuál es el impacto a la sociedad? Eso es lo que tratan de medir los países de primer mundo. Bueno, en conceptos fundamentales, breve y conciso, ¿no? La auditoría es la comparación de la norma versus la realidad.
Eso es básicamente la auditoría, sea cualquier tipo de auditoría, cualquier especialidad. Vamos a ir a verificar cómo hicieron en la realidad, cómo desempeñaron su trabajo en función, obviamente, a unos principios, normas contables, locales, normas de sistemas, etcétera, etcétera. Es ese contraste, ¿no? Y en función a esa comparación, nosotros deberemos emitir una opinión si realmente estos, en este caso, a la información que ha sido procesada, estados financieros y otro tipo de información que estamos examinando, tiene validez, es confiable, es razonable, ¿no? O no es razonable, o no es confiable, o es parcialmente confiable y razonable. Acá he copiado, porque sé que este material va a ser distribuido a todos, un concepto bastante amplio, ¿no? Y he querido copiarlo, es inextenso para que ustedes lo tengan bueno, cuando efectúen una revisión de este material. Este autor blanco, en su libro del 2002, forma de trabajo, que es la auditoría integral, es un proceso, ¿no? Un proceso de obtener, dice, evidencia objetiva relacionada a qué temática. Uno, a la información financiera, otra al cumplimiento de las normas y disposiciones legales, otra a la eficacia, a la economicidad y a la eficiencia y al logro de los objetivos y metas propuestos, y por supuesto del control interno, que estaría inmerso en sí en el trabajo, ¿no? De auditoría integral. Y este trabajo además menciona este autor, y creo que estamos de acuerdo en que utilizaría indicadores para la medición, sobre todo de lo que es la eficacia, economía, eficiencia, el cumplimiento de las metas y de los objetivos. ¿Cuáles son las especialidades que abarca la auditoría integral? Son estas: auditoría de estados financieros, de cumplimiento de leyes, de control interno y auditoría de gestión, o la que conozca, ¿no? O auditoría del desempeño. Pero no en sí como trabajos separados, ¿no? No es que vamos a hacer un trabajo de auditoría financiera, otro de cumplimiento, otro de control, y luego vamos a hacer una consolidación de esos trabajos. En sí no es eso. La auditoría integral lo que promueve es un enfoque integral, conceptual, global, que desde la planificación se pueda, en este caso, determinar ese objetivo, que si bien va a cubrir todas estas áreas, que son auditoría de estados financieros, de cumplimiento, de control interno y de gestión, sí, pero con un plan integral, ¿no? Que abarque todo esto, y que no sea aislado, ¿no? Que no sea aislado. Ahí vemos los componentes. Podemos observar, por un lado, la auditoría de control interno. ¿Cuál sería el objetivo de efectuar ese trabajo? Que nosotros evaluemos y comprobemos el control interno para poder opinar si los controles están funcionando eficazmente. Si obviamente existen los controles y funcionan, y si los controles no existen, también habrá que revelar esta situación, o si los controles están funcionando parcialmente. Cuestionarios, narrativos, matriciales. Evidentemente, tendríamos que apoyarnos en el COSO, en la metodología COSO de los componentes de control interno, sí, pero ese sobre todo es el objetivo. El otro, ya tenemos el examen de los registros y comprobantes y documentos y otras evidencias para opinar sobre la razonabilidad de estos. No necesariamente vamos a hacer una auditoría financiera de los estados financieros. Podemos utilizar la normativa que nos permite hacer auditoría de estados independientes, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, ventas, costo de ventas. O sea, no necesariamente lo vamos a hacer sobre, reitero, la totalidad de los estados financieros, pero sí o sí vamos a emitir una opinión, obviamente, sobre la información que estamos revisando, que tiene que ver con información financiera. Asimismo, tenemos la auditoría de gestión o de operativa o de desempeño, que tiene que ver con eficacia, economía, eficiencia,
el uso de los indicadores. Y por el otro lado decíamos la auditoría de cumplimiento. ¿Cumplimiento a qué? A normativas. En este caso en Bolivia tenemos normativas impositivas, que son bueno, las que conocemos emitidas por la Administración Tributaria, normativa aduanera, normativa laboral, normativa de seguridad social, normativa regulatoria, porque existen empresas que están reguladas, ¿no es cierto? Áreas, rubros que están regulados. Y otro tipo de normativa, entonces, que puede ser también interna de la empresa. ¿Cuáles serían los objetivos de la auditoría integral? Determinar si esa información, ya lo dijimos, nuevamente resumen, está adecuadamente presentada en concordancia con un marco de referencia, ¿no? Con ese marco de referencia. Y para eso tiene que estar claro el trabajo que se va a efectuar desde el principio en la determinación de los términos de referencia, qué se va a hacer, qué metodología se va a emplear, en base a qué normativa se va a utilizar para hacer este trabajo, cuáles son los productos que van a surgir de este trabajo. Entonces, obviamente, está en función a la naturaleza de las auditorías que se van a realizar, los objetivos. Otro de los objetivos es evaluar y comprobar el control interno. Otro es evaluar el grado de eficacia, economía y eficiencia de las operaciones. Y finalmente, evaluar el grado de cumplimiento de las normativas, disposiciones legales emitidas inherentes a la auditoría. Su alcance tiene que ver con esta situación, sobre todo hacer énfasis en que el alcance deberá también ser flexible en función a la experiencia del auditor, en función además al desarrollo de la auditoría. Se esperaría obviamente que se pueda cumplir con los objetivos planificados, pero también que pudiéramos, incluso si fuera el caso, ampliar la auditoría, el alcance de la auditoría. Si no se ha determinado ver alguna área específica, vamos a suponer que estamos haciendo la auditoría a un proceso específico de una entidad, de una empresa que presta, estaría inherente obviamente el concepto ventas por ingresos, ventas de servicios, ingresos por servicios, también en función a estos ingresos, todos los gastos relacionados que son costos y, por supuesto, en función a esto deberíamos hacer una revisión de todo lo que corresponda. Seguramente vamos a tener el uso de consultores profesionales para prestar ese servicio, tecnología, equipos que se van a adquirir, software, bueno, en fin, todo lo que corresponda. Y si hay algo más adicional que nosotros deberemos revisar en esta auditoría integral a todo lo que corresponde a esa prestación de servicio, lo tenemos que hacer. Aparte de ver su control interno, también el tema de la auditoría financiera, también el tema del cumplimiento a su normativa interna y finalmente lo que son los indicadores de eficacia, economía y eficiencia. Acá tenemos algunos criterios que se han colocado, los he colocado acá, por ejemplo, para la auditoría financiera tenemos normas nacionales e internacionales de contabilidad. Para las de control interno, reitero, dijimos que deberíamos utilizar normas relacionadas en este caso de control interno, que son el COSO, que la versión actualizada del COSO 1 es el COSO 3 del 2013, y la otra versión actualizada del COSO 2 tenemos el ERM, o el manejo de riesgos empresariales, que es del 2017. También en lo que respecta a la auditoría de cumplimiento, los criterios pueden ser muchos, amplios, ¿no? Ahí tenemos leyes comerciales, tributarias, laborales, cambiarias, muchos tipos de normativas, incluso internas de ISO, normas de calidad, COVID, ¿no es cierto?, del tema de tecnología de información, podemos tener normas ambientales, en fin, es amplio, lo que depende mucho del trabajo que estemos haciendo, en dónde nos estemos enfocando, en qué área. Y también tenemos los criterios para auditoría de gestión y operativa, que tiene que ver con indicadores cuantitativos y cualitativos, dice que permitan evaluar. ¿A qué se refiere? Que la empresa ya debe tener establecidos previamente sus indicadores. Sí deberían tenerlos. Nosotros deberíamos evaluar. Ahora, si no los tuvieran, nosotros deberemos proponer esos indicadores. Pero lo ideal es que ellos tengan, en este caso la empresa tenga, y sobre todo tenga sus
puntos de referencia o los famosos benchmarking que nos permitiría a nosotros comparar. Como sabemos, la eficiencia es un indicador que normalmente ya debe estar previamente determinado para que nosotros, en función a estas metas ya determinadas, nosotros podamos compararnos. Si nos fue de acuerdo a los objetivos, nos fue bien, tuvimos un buen desempeño, un excelente desempeño, fuimos eficientes, o no fuimos eficientes, fuimos parcialmente o ineficientes. En ese sentido, sí deberían estar desarrollados los indicadores. Esta metodología que se propone de la auditoría integral vemos acá los objetivos de la profesión, la credibilidad, el profesionalismo, la calidad de nuestros servicios, la confianza que tenemos que generar en el cliente, en el usuario, al proponer este tipo de trabajos, tiene que ver con la competencia profesional. Debemos estar preparados en cuanto a ese conocimientos y experiencia para realizar este tipo de trabajo de auditoría integral. ¿Y cuáles serían los principios? Tenemos acá integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad, el comportamiento profesional y los estándares técnicos. Sobre esos principios fundamentales debemos basar nuestra auditoría. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿en base a qué normativa estamos hablando de realizar este trabajo? ¿Cuáles son las normas que deberíamos utilizar? Bueno, pues aquí he colocado las normas que en mi criterio deberíamos utilizar para realizar este trabajo, que son las ISAI que ustedes han debido escuchar, que son normas que están desarrolladas por la INTOSAI, que es una entidad que regula a los entes superiores de control de muchos países, que son las famosas contralorías. Entonces, estas normas que se desarrollan en el idioma inglés son traducidas después de un cierto tiempo y tratan sobre diversos tipos de auditoría, como ser auditoría de desempeño o auditoría operativa, que nosotros conocemos, auditoría financiera de cumplimiento, y otros tipos de trabajos ya específicos sobre control interno y sobre riesgos. Si alguien no conoce estas normas, le invito a que pueda hacer una revisión en el Internet y pueda buscarlas estas. Así que les va a servir mucho para realizar su trabajo. Evidentemente se aplicarían al sector público. Sin embargo, pudieran servir, ¿no?, de forma analógica, comparativa, para hacer otros trabajos en el sector privado. También al otro lado tenemos nuestra norma de auditoría 1, la cual contempla las normas de auditoría generalmente aceptadas. En realidad, todas las normas internacionales de auditoría que han sido adoptadas en Bolivia se consideran normas de auditoría de general aceptación, ¿no? Todas, incluidas la norma de auditoría 1 que conocemos, que está vigente, que es la única que ha quedado. Entonces, ahí abajo podemos observar que tenemos el manual de pronunciamientos internacionales, de control de calidad, auditoría, revisión y otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados. Esta es la edición 2013. Bueno, la fotografía es de la 2013, sin embargo, ya tenemos la 2016 y 2017 en español. En Estados Unidos ya existe la versión 2018 y 2019, pero está en inglés. Y bueno, y de estas normas, ¿cuáles vamos a utilizar para efectuar el trabajo? Pues acá tenemos la norma que va a abarcar estos trabajos, la realización de estos trabajos, que es la NIEA 3000, las normas internacionales para encargos de aseguramiento. Estas normas están aprobadas y por eso es que coloqué acá la resolución del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad y que ha sido avalada por el Colegio de Auditores de Bolivia, en la cual en su artículo 3º, en esta resolución menciona que están avaladas las normas internacionales de auditoría, NIAS, Marco Internacional de Encargos de Aseguramiento, normas internacionales de encargos de revisión, las NIER, las normas internacionales de encargos de aseguramiento, las NIEA, las normas internacionales de servicios relacionados, las NISR. Entonces, estamos viendo que acá sí tenemos estas normas, están aprobadas. Ahora de que sí, la aplicación de estas normas tiene su grado de dificultad, esto es indudable, tiene su grado de dificultad.
Y lo estoy diciendo porque he conversado con muchos colegas que tienen vasta experiencia en firmas privadas y públicas en unidades de auditoría interna, y el conocimiento es básico sobre estas NIEA 3000. Es más, el Colegio de Auditores de Bolivia ha promocionado que va a reconocer a las personas que hagan trabajos de investigación sobre la aplicación de esta norma internacional para encargos de aseguramiento diferentes a los de la información financiera histórica, que es la NIEA 3000. Entonces, utilizaríamos esta norma que está emitida y aprobada por la IFAC. ¿Cuáles son los elementos del servicio de aseguramiento? Pues es una relación tripartita, ¿no? Como toda auditoría, como toda auditoría. Pues entramos nosotros como auditores integrales, existe una parte responsable o dueña del proceso, como sabemos, el auditado, y también el usuario, ¿no? Quien pide este trabajo, que obviamente también puede ser la parte responsable. Sin embargo, sobre todo es los responsables del gobierno corporativo, ¿no? Que son los ejecutivos de las entidades públicas, los ministros, el jefe de Estado, bueno, partiendo de arriba el jefe de Estado, ministros, viceministros, etcétera, en el sector público. En el sector privado, por supuesto, tendrá que ser un directorio que responde a una asamblea, depende del tipo de sociedad. Sí, ahí tenemos usuarios, ¿no? Que van a encargar este tipo de trabajos. Incluso podrían ser hasta entes regulatorios, se dan cuenta. ¿Qué va a pasar después de esta crisis, pandemia? No sabemos, pero podría verse un escenario en el cual el próximo gobierno que entre podría encargar este tipo de auditorías integrales, ¿no? Y ser el usuario, a ver qué ha pasado en cuanto hacia los controles internos durante esta época de la pandemia, el tema de la auditoría financiera, el tema de la auditoría de cumplimiento. Se ha cumplido con toda la normativa emitida en este periodo de la pandemia COVID-19, y también finalmente se han verificado el cumplimiento de los objetivos, metas de eficacia, economía y eficiencia. Entonces, esto es muy importante, y esta relación se mantiene, ¿no? Es relación tripartita. En cuanto hacia las fases de la auditoría integral, las fases de la auditoría integral son estas, ¿no? Tenemos una fase de planificación y estudio preliminar, un relevamiento de información, un estudio del modelo del negocio de la empresa, ¿no? Tenemos que saber en su totalidad realmente cómo funciona, ¿no? A qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su visión, sus objetivos estratégicos de gestión, sus valores de la empresa, en fin, ¿no? Hacer un relevamiento integral de todo lo que hace la empresa, y por eso es que debemos tomarnos el tiempo, que es muy importante. Puede ser que nos apoyemos en trabajo de otros auditores, puede ser que hablemos, obviamente, corresponde hablar con otros profesionales, auditores que hubieran hecho algunos trabajos previos, y también con los de la empresa, ¿no? Que es lo más importante para encarar este trabajo. Dicen que el auditor es como el médico, que es el que va a evaluar y que tiene que saber, ¿no? El médico cuáles son tus dolencias. Es lo mismo en el auditor, tienes que tener la confianza como para poder decir cuáles son tus problemas y qué áreas son las críticas y en qué áreas crees que el auditor debe hacer especial énfasis. Así que sobre todo esa parte es muy importante. Y bueno, tenemos la parte de la planificación, además de la fase de ejecución, la fase del informe y la fase del seguimiento. Entendemos que en la auditoría financiera en las NIAs tenemos, y evidentemente la primera etapa, ¿se acuerdan? La identificación y valoración del riesgo. La segunda etapa, la respuesta al riesgo. Y la tercera etapa tenemos la emisión del informe. Eso es indudable. Esto es indudable, ¿sí? Pero estamos viendo que en la auditoría integral, evidentemente no estamos diciendo que no se haga ese trabajo. Sí se hace, pero estas fases son diferentes. La primera es la planificación y estudio preliminar, en la cual se identificarán las áreas críticas. Obviamente se hará una identificación y valoración de riesgos y se hará una evaluación y comprobación del control interno. Posteriormente, en la fase de ejecución,
Podrá incluso seguirse planificando, puede ser, nadie dice que no, puede seguirse identificando y valorando riesgos también, por supuesto, puede seguirse evaluando y comprobando, sí, porque hay pruebas de doble propósito, que tanto al mismo tiempo hacemos pruebas de control o de cumplimiento y pruebas sustantivas, entonces sí se puede hacer. Y bueno, ya la fase del informe, que también pueden aplicarse pruebas analíticas sustantivas para revisión de los resultados del informe. Y obviamente ya conocemos que posteriormente uno emita esto, tenemos que hacer un seguimiento oportuno. Todo trabajo de auditoría requiere imprescindiblemente una planificación. Y el resultado de esa planificación es la emisión de un memorándum de planificación. Este es un contenido mínimo que yo puse. Eso ya sabemos, lo conocemos, está en algunas normativas, tanto en el sector público como en las normas internacionales. Son obviamente alcances mínimos. Ahora depende mucho el tipo de trabajo que hagamos para poder ampliar este contenido mínimo, pero sí o sí debe existir un memorándum de planificación y además debe estar acompañado de programas de auditoría. Eso es una obligación. No se puede en este caso pasar o saltar este paso, ¿cierto? Entonces, sí vamos a hacer nuestro memorándum de planificación y vamos a evaluar el control interno, vamos a efectuar un alcance en la revisión del control interno, vamos a documentar los procesos, ya lo dijimos, mediante cuestionarios, flujogramas, narrativos, pueden ser matriciales, cualquier otro método que ustedes quieran implementar. Vamos a identificar y evaluar los riesgos. Eso es definitivo. Tenemos riesgos inherentes. Dentro de los inherentes tenemos el riesgo de fraude, tenemos luego el riesgo de control y el riesgo de detección que hacen al riesgo de auditoría. Vamos a luego documentar los controles que mitigan esos riesgos, ¿no? Sabemos que los riesgos están primero, luego posteriormente están los controles que van a mitigar, van a disminuir, van a paliar, ¿no? Van a compartir o van a gestionar esos riesgos, los controles. Deben responder a los riesgos. Ese es el trabajo del auditor integral, sobre todo porque es tan amplio el alcance del auditor integral que ahí sí debería hacer muy especial énfasis en identificar qué controles no están funcionando, ¿no? O qué controles están funcionando parcialmente. Y definitivamente también vamos a emitir una opinión de la evaluación y comprobación del sistema de control interno. Vamos a utilizar, ya lo dije hace un momento, ahí tenemos en la mano izquierda, al lado, perdón, izquierdo, tenemos el control interno, el COSO. Este es el COSO 2013 o el COSO 3, que le llaman, versión 2013, que está vigente de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Ha sido actualizado el COSO 1 con este, y bueno, ese es el marco integrado del control interno. Ese es de obligatorio cumplimiento, sí o sí. Pero tenemos el otro al lado derecho, que este es la actualización del COSO 2, que se llama COSO ERM, o Manejo de Riesgos Empresariales, versión 2017. Y ahí está el título, dice Gestión del Riesgo Empresarial, integrando estrategia y desempeño. Entonces, estos dos instrumentos nos van a servir, cualquiera de los dos. Reitero, el primero es de obligatorio cumplimiento, el segundo no. Depende mucho la empresa si quiere aplicarlo, tiene mayor énfasis en lo que respecta a riesgos, pero ya depende de la empresa hacerlo. De hecho, uno de ellos tenemos que aplicar. Entonces, tenemos que conocer, colegas, tenemos que leer esta normativa de COSO, del Committee of Sponsoring Organizations, que como sabemos ya en 1999 emitió el COSO 1, ¿no? Hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, esto es muy importante y revisando todo lo que es información, ahora justamente en este tema del COVID, he entrado a muchas páginas en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, entre otros, y hacen mención y realmente exigen, en el caso de las firmas de auditoría, que las empresas cumplan esto, ¿no? Y bueno, que los auditores posteriormente evalúen su cumplimiento. Tenemos la identificación y valoración del riesgo, que vamos a identificar, valorar los riesgos en altos,
medianamente probables o improbables, ¿no? De alto impacto, mediano impacto y poco impacto. Determinaremos áreas críticas y los objetivos y el alcance. Esto lo haremos en la planificación. Acá, bueno, ya en la etapa de la ejecución he colocado algunos ejemplos de algunas plantillas sobre la auditoría financiera que hubiéramos podido revisar, de gastos, hubiéramos identificado condición, criterio, causa, efecto y su recomendación. Por ejemplo, acá tenemos la falta de control para la correcta elaboración y consecución del POA y PAC. Ese es un objetivo relacionado a auditoría financiera. Tenemos otro, control insuficiente para solicitar los documentos que respaldan cada una de las modificaciones presupuestarias. Ese es otro, ¿sí? Otro de los hallazgos que pudiéramos encontrar en la auditoría financiera. También pudiéramos encontrar en la auditoría de control interno que no existe un código de ética aprobado y difundido, o que no se han planteado estrategias adecuadas en los procedimientos, en las normas y procedimientos planteados en la empresa. Sí. Otra, en la parte de auditoría de gestión, que tiene que ver con los indicadores. Acá tenemos que, por ejemplo, tenemos el indicador de predios registrados, o sea, cuáles de los terrenos o de las infraestructuras de las edificaciones están registradas. Entonces acá tenemos la fórmula ingresos recibidos por predios legalizados dividida entre ingreso planificado por predios a registrar. Entonces acá estamos viendo el cumplimiento, si se ha recaudado esos fondos por concepto de esto, de lo que es los predios registrados. Se habrá cumplido, en este caso el resultado es 107,20%. Sí, se ve ahí que se ha cumplido el indicador. Entonces, esto es la auditoría de gestión. Y el otro que es auditoría de cumplimiento, por ejemplo, alguna observación, que es no se realizan medidas correctivas en el seguimiento de las variaciones encontradas o que se han realizado gastos que no estén incluidos en el presupuesto vigente. Entonces, son los 4 tipos de auditorías, ¿no? Nuevamente, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, auditorías operativas y la auditoría de control interno. Bueno, el informe de auditoría va a tener un informe preliminar, como sabemos, un informe definitivo y un informe ejecutivo. Este informe debe ser debidamente validado. Eso no es, obviamente, no nos limita a que nosotros podamos hacer una validación durante el trabajo de los hallazgos que hemos ido encontrando, ¿no? Se supone que el equipo que está trabajando lo está haciendo de manera coordinada. Puede ser que incluso tengamos profesionales multidisciplinarios en este trabajo, ¿no? Y que irán de acuerdo a una metodología, a un enfoque, a unos procedimientos previamente determinados como auditores, ir transmitiendo los hallazgos que vayamos encontrando. Entonces, llegamos ya al informe preliminar incluso con varios hallazgos que ya se aclararon o que ya están ratificados y que en la reunión del informe preliminar, por supuesto, no se van a tocar. Más aún en esta etapa que ya se van a incluso eliminar algunas reuniones innecesarias con este tema del COVID, o deberíamos nosotros eliminarlas, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente ya entendemos el riesgo. Y además que las reuniones también son cansadas, reitero. Entonces, en el informe preliminar ya estarán prácticamente las observaciones confirmadas. Luego el definitivo, y si se necesita, es necesario definitivamente presentar el informe ejecutivo con un enfoque muy diferente al otro, con un grado de detalle que no se va a requerir con el informe definitivo, porque este tiene que ver más que todo con el efecto de los hallazgos, las conclusiones sobre la eficacia, economía y eficiencia y las recomendaciones, que eso tendrá que ir a los ejecutivos. Entonces no deberá ser muy cansador y no deberá tener muchas páginas. Ya lo dijimos del seguimiento posterior en función a los plazos que se den para subsanar las observaciones, a los plazos que se den además para que los indicadores de eficacia, economía y eficiencia, seguramente en un plazo razonable deberemos hacer nuevamente una evaluación, pero las medidas deberán ser oportunas, ¿no? Por parte de ellos, por parte de las áreas. Y bueno, nosotros lo que deberemos hacer es verificar, ¿no? Si las acciones que dijeron que supuestamente las tenían que hacer, las hubieran cumplido de forma posterior.
Bueno, en cuanto hacia las conclusiones, ya para ir cerrando el tema, tenemos, bueno, varias conclusiones, que esta auditoría integral, sobre todo, tiene un enfoque integrador, ¿no? Un enfoque global a la organización de la empresa, que puede, que abarca varios aspectos, que puede y abarca varios aspectos, tanto la financiera como la de cumplimiento, la operativa y la de control interno, que es multidisciplinaria, que es creativa, que genera valor, que tiene que ver con la evaluación de la información financiera y no financiera. No solamente nos quedamos con la financiera, no, acá tenemos que ver producción, tenemos que ver ventas, tenemos que ver marketing, tenemos que ver atención al cliente, prestación de servicios, emisión de certificaciones, ¿no? Emisión de matrículas, de marcas, patentes, no sé, cualquier tipo de procesos que queramos revisar. También el grado de confianza que da esta auditoría integral a los usuarios es mucho mayor. Por supuesto que un usuario que se entere de que tiene un informe de auditoría integral, una X empresa o entidad del sector público, le tendría que dar mayor validez a este trabajo. Y obviamente tendría que darle un mayor grado de credibilidad a esa empresa, a esa entidad, ¿no? Eso es lo que quiere aportar este tipo de trabajos. Tiene que ser proactiva y bueno, sobre todo es eso, ¿no? Que va a generar valor y bueno, va a generar además recomendaciones que puedan ser prácticas, oportunas e integradoras, ¿no? ¿Y cuál es el desafío? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos? Es que debemos inspirar, en este caso, excelencia, pasión, innovación, creatividad, ¿no? Tenemos un enfoque global que va a agregar valor, debemos ser asesores de confianza, asesores estratégicos al efectuar este tipo de trabajos, ya dejar un poco de lado el esquema tradicional del auditor financiero, sobre todo tenemos que ir más adelante, ¿no? Estar ya en cuanto hacia a las tendencias que se manejan a nivel mundial, y para eso debemos prepararnos para ser asesores, porque el que asesora se supone que sabe igual o más que el que está ahí gerentando y tomando decisiones. Debemos tomar nuestra profesión con pasión, que sea el motor de la vida, defender nuestros criterios, ¿no? Amor por la profesión. Debemos innovar, seguir el ritmo de las tecnologías, ser creativos, solucionadores, revolucionadores. Y bueno, además de eso, tenemos que ser creativos, ¿no? Nuevas ideas, romper esquemas, salir de la zona de confort, botar, dicen, moldes, mente abierta, en fin, ¿no? Creo que esto es muy importante porque ustedes son colegas jóvenes y realmente los felicito, ¿no? Por haber elegido la profesión. Es una profesión de mucho sacrificio, como cualquier otra también, es cierto, pero la nuestra particularmente, ¿no? Porque a veces quedamos como los malos de la película. A nadie le gusta ser evaluado, examinado, a nadie le gusta ser criticado y muchas veces la gente está a la defensiva, ¿no? Porque piensan que nosotros tenemos algo contra ellos y no es así. Nosotros tenemos que hacerles entender que lo que queremos es que mejore, ¿no? Que mejore la organización, mejore la empresa, tenga buena estabilidad, salud financiera, porque eso trae por sí que ellos, ¿no? Todos los que trabajan ahí tengan estabilidad, tengan fuente de trabajo, tengan dinero, ¿no es cierto? Que eso llevan a sus casas. Y más aún lo que estamos viendo en la actualidad. Realmente es muy preocupante lo que se viene, pero también hay que tomarlo como un desafío, ¿no? Porque tenemos que salir de esta, ¿no? No vamos a quedarnos ahí. Así que bueno, yo me quedo con esto. Espero que realmente, como dicen, pantallazo de lo que significa la auditoría integral haya podido servirles a ustedes para poder indagar más, investigar. Existen algunos textos, no existen muchos, pero sí he visto unos 3 o 4 sobre auditoría integral. En el Internet se pueden encontrar algunos artículos de auditoría integral, entonces les insto a ustedes a que puedan seguir adelante con este tipo de investigación y poder sobre todo plasmar y ejecutar estos trabajos en la vida real. Ahora pasamos a las preguntas. Ever, tú como moderador, no sé si podemos seguir ahora con esta fase de las preguntas. Ever, tenemos algunas preguntas.
Ever. Hola, Ever, ¿me escuchas? Sí, licenciado. Ya. Tenemos 3 preguntas, licenciado, que le voy a dictar. Claro que sí. Le voy a dictar, Nos han llegado al formulario que han llenado los compañeros. Deme un minuto, por favor. Claro que Ya, sí. son 2 preguntas, licenciado. La primera, es, ¿la auditoría integral es aplicada efectivamente en Bolivia? Es la primera pregunta. Ya. Bueno, respondiendo a la pregunta, la auditoría operativa en realidad en el sector público no está siendo aplicada porque, como sabemos, es más rígido, ¿no es cierto? Es más rígido, tenemos normas específicas para realizar auditoría en el sector público, así que no diría que se está siendo aplicada. En alguna ocasión me han presentado un trabajo de ABC Caminos, una tesis de maestría, donde abarcaba, le pusieron el título de auditoría integral y me presentaron auditoría financiera, luego de cumplimiento, luego eran evaluación y comprobación del control interno y operativa, pero de forma aislada. Entonces, bueno, tuvo sus observaciones la maestría, la maestrante, y bueno, no, definitivamente no era un trabajo que desde el principio hubiera sido enfocado de manera integral. Ahora, en el sector privado, yo creo que sí. Mira, no tengo certeza para poder decir si se ha hecho este trabajo. Me ha tocado trabajar en alguna entidad del sector financiero, en la parte del comité de auditoría hace unos 3 años atrás o 4, y he podido ver que si bien no le han llamado auditoría integral, ha abarcado varios aspectos, ¿no? Relacionados al control interno, a la auditoría financiera y a la auditoría de cumplimiento a las regulaciones, regulaciones de la ASFI, ¿no? Y también al cumplimiento de los objetivos. Entonces, yo te podría decir que en el sector privado sí se aplica. Ahora, no sé si lo hacen en función a estas normas, deberían aplicar las NIEA 3000, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo están haciendo en función a las NAGA nomás, ¿no? A las normas de auditoría generalmente aceptadas, a Aceptado. la auditoría 1, ¿cierto? Ujú. Bueno, la segunda pregunta, que nos llegó al formulario es, ¿cada cuánto es recomendable hacer un examen de auditoría integral? Yo pienso que este tipo de exámenes, porque son exhaustivos y de amplio alcance, con que hagamos uno al año, creo que sería importante, ¿no? Y al año siguiente cambiar la rotación del énfasis de auditoría, porque no es sencillo hacer este tipo de trabajo, ya lo vimos, tiene un alcance amplio. Entonces, pienso que debería hacerse por lo menos una vez al año. Está bien, licenciado. Y una consulta de los que están participando en el Zoom, del compañero Jordan, dice, en una auditoría integral, la auditoría dura más tiempo, el proceso de auditoría, dura más tiempo el proceso de auditoría que una auditoría financiera u operativa, es la primera pregunta. Y la segunda, ¿y el costo de los honorarios de esa auditoría sería más elevada? Consulta. Sí, estoy viendo acá en el chat, ¿no? Muy bien, Ajá. Jordan. Sí, evidentemente dura más que una auditoría operativa porque abarca una auditoría del sistema de control interno, una evaluación y comprobación del control interno profunda, con una identificación y valoración de los riesgos. Realmente debe ser en función al modelo de negocios, ser un mapa de riesgos y posteriormente para pasar a la auditoría ya financiera, operativa y de cumplimiento, tiene que tener un amplio alcance, obviamente una mayor duración de tiempo. No te podría decir cuánto, yo estimaría en función a mi experiencia que esté en unos 3 meses la realización de este tipo de trabajo, ya obviamente terminado con informe, todo, ¿no? Entre 2 a 3 meses, dependiendo mucho del alcance, ¿no? Cuánto es el alcance de esta auditoría integral del proceso, ¿no? ¿De qué proceso estamos hablando? Y el costo de los honorarios, dice de la auditoría, sí, claro, si le proponen, en este caso, y yo les puedo asegurar que estos trabajos sí se hacen. Por ejemplo, que Sobose le encargue a Price Waterhouse Coopers que haga una auditoría integral de su proceso de producción y ventas de cemento, ¿ya?
Entonces, Pricewaterhouse va a hacer este trabajo, va a hacer control interno, va a hacer el tema financiero, va a hacer el tema de cumplimiento a la normativa ISO de calidad de producción del cemento y va a hacer la auditoría operativa en función a su cumplimiento de sus planes, metas de producción y ventas y todo lo que corresponde. Entonces, sí, obviamente el costo va a ser más elevado, pero lo van a hacer seguramente, con seguridad que lo hacen. Y hay otra pregunta de Luis Oscar García, dice, una pregunta relativa al COVID, ¿cuál es el impacto en las firmas que podría ocasionar esta contingencia? Bueno, sobre todo hay muchos problemas que estamos, en este caso, estamos siendo afectadas las firmas de auditoría. Por ejemplo, el tema de que los trabajos han sido suspendidos, ¿no? Muchos. Algunos de ellos siguen todavía en proceso, como nosotros, nos están pasando información vía digital, vía internet. Es más, nos están dando al usuario de información de su sistema para poder entrar al sistema y poder sacar reportes en línea. Eso está bien, excelente, y los auditores también pueden trabajar en sus casas vía remota. Eso creo que todas las firmas lo están haciendo. Pero ya el tema de la toma de inventarios y inventarios en algunas empresas es una parte muy importante, ¿no? Estoy hablando de la parte material, entonces representativa, va a ser difícil cómo se va a encarar ese trabajo de inventarios. Ahora deberíamos basarnos tal vez en algunos informes que se hayan emitido previa a esta crisis que hemos sufrido. Pero nos referimos obviamente a la auditoría del próximo año, del 2019 ya está cerrada supuestamente, ¿no? Los que van a tener el problema son los del 31 de marzo, ¿no? Que Exacto. muchos sí han tenido esto. Y las que van a venir posteriormente, por supuesto. También es otro problema que estamos viendo que las firmas de auditoría van a tener es justamente esto de la validación del sistema de control interno. ¿Cómo lo van a hacer? Porque existen controles que hubieran sido tal vez modificados en personas que ya no trabajan. El sistema de control interno ha debido sufrir variaciones en esto del COVID. Los sistemas de información también puede ser que se hayan dado accesos a otras personas que trabajen. Entonces, la evaluación y comprobación del control interno va a tener su grado de dificultad. Tendrías que hacerlo en base a entrevistas que pudieras hacer vía online, ¿no es cierto? Vía Zoom, vía Skype, etcétera. Y bueno, hacer una evaluación y tener ya más cuidado porque va a haber muchos riesgos ahí, ¿no? Riesgos inherentes que tienes que sopesar. Entonces, esto que está diciendo el impacto en las firmas, sobre todo yo creo que va en ese sentido, ¿no? De que las firmas de auditoría también van a tener que reducirse, pienso yo, que muchas que trabajaban con personal que apoyaban, ¿no? Con pasantías, todo, me imagino que ya no lo harán tanto, porque los costos y todo lo demás también va a afectar, ¿no? No va a haber recursos disponibles para pagar los servicios de auditoría. Entonces, en eso va a ser muy afectada la profesión. Y las firmas deberían invertir en equipos, ¿no? Para que pudieran estar conectadas con sus auditores. Eso también va a causar otro problema, que las firmas por ahí seguramente no van a tener los ingresos necesarios como para poder cubrir este tipo de inversiones. Porque hay que capacitar a la gente también en el uso de esta nueva tecnología, ¿no? No es complicado, pero sí también tiene un costo, ¿no? Tiene un costo que se debe asumir. Eso sobre todo puedo decir. Compañeros, no sé si alguno tiene más alguna consulta. Si no, pues, bueno, lo último, licenciado, la última. Una pregunta, licenciado, dice, ¿cómo se aplicaría la firma digital autorizada? ¿Cree que sería obligatoria? Pregunta. Bueno, sí. A ver, nosotros estamos haciendo la auditoría de Fundempresa. Fundempresa es una, ustedes saben, fundación que también ha creado una empresa, una fundación más bien, que tiene que ver con la firma digital. Entonces, no sé si escucharon, si bien se tiene el AGETICS, ¿no? Del sector público, también se tiene, puede desarrollarse, dice, empresas que se dediquen a certificar la firma digital. Y una de ellas es Fundempresa, ya tiene su propia, ¿ya? Que es diferente.
Ya no es Fundaempresa, ya es otra fundación, no me acuerdo el nombre en este momento. Sin embargo, esas dos, una pública y otra privada, van a poder certificar, en este caso, la firma digital. Y entiendo yo que la normativa, sobre todo ahora que estamos atravesando este problema, sí va a ser de cumplimiento obligatorio, porque ya se trata de ser ágiles todo lo que se refiere a transacciones. Si bien los bancos ya las han hecho hace muchos años, ¿no? Pero no tenemos una normativa realmente que esté a la altura y a los tiempos actuales. Miren, nuestro Código de Comercio es de 1970, del gobierno de Banzer. Lo primero que debe hacerse, una de las tareas fundamentales del próximo gobierno es actualizar el Código de Comercio y los otros códigos. Entonces, pero hasta que se actualice, entiendo yo que esta normativa de la firma digital autorizada va a ser de cumplimiento obligatorio, sí o sí. Bueno, licenciado, bueno, compañeros, creo que no hay más consultas. Licenciado, agradecerle por su tiempo, de verdad. Sabemos que igual usted sigue trabajando porque es socio de una firma, una de las más importantes del mundo, entonces, pero le agradecemos por el tiempo, por tratar de compartir con los compañeros en este tiempo de cuarentena esta información que es relevante también para el desarrollo de su profesión y de su formación como futuros contadores públicos, ¿no? Le agradecemos, licenciado, muchísimas gracias de verdad por la atención. No, pues muchas gracias a todos, realmente gracias por su tiempo también. Gracias, Ever. Gracias a Lucila, gracias por favor por el apoyo y a todos también felicitarles por el Día del Trabajador y que tengan un lindo día. Acá hay otra pregunta más. Sí, Dice una no, pregunta, ¿cómo se aplicaría la firma digital autorizada? ¿Será obligatorio? Dice. sí, es A la ver, que respondió el licenciado. ese es, perdón, ya, disculpe. Ujú. Entonces, bueno, eso nada más me queda, felicitarlos por el Día del Trabajador y que sigan adelante. Y en las diapositivas se las va a pasar a Ever y por favor para que los que se contacten contigo tengan sus direcciones o bueno, las pongas en algún lugar. Lo vamos Las, a subir, dicen, a la página donde se está transmitiendo esta de Facebook. Lo vamos a subir el documento para que ellos lo puedan descargar de manera libre y también el video después de la edición lo vamos a subir a la página respectiva de Facebook, licenciado. muchas gracias y estamos en otra. Nos vemos. Un abrazo, Gracias. licenciado, un saludo a la distancia. Muchas gracias, compañeros. Y para concluir, compañeros, el día lunes vamos a tener una conferencia con el licenciado Carlos González a partir de las 8 de la noche. Allá vamos a publicar el formulario para que se registren. Y nuevamente, licenciado, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Un saludo a la Muchas distancia. gracias. Que les vaya bien. Gracias. Chao, Hasta chao. Muchas luego. gracias, licenciado.